Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este su programa, El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Y como siempre, me encuentro con mi querida amiga, colega, periodista, analista Dolores Delgado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, ¿tú cómo te encuentras? Bien, mucho Un mejor, hermano. capítulo mundialista, ¿no? Capítulo mundialista, otro día con más calma. Sí, pero me comentabas, ¿te encuentras mejor de tu dedo? Ya estuve yendo y viniendo. Ayer estuve en rehabilitación. Solo falta que se recupere este dedo, que parece que Ah, qué bien. va a quedar feo, pero se va a poder mover, que es lo importante. Muchas gracias por preguntar. Bueno, lo feo también se quiere. Ay, bueno, eso que ni qué. Yo a las pruebas me remito. Amiga, tenemos un gran tema esta semana. Hay demasiadas especulaciones sobre la relación en Estados Unidos e Israel. Cuéntanos un poco a qué se refieren los medios de comunicación con esta crisis de confianza, con estas denuncias de espionaje de Estados Unidos a Israel. Sí, pues según informes de medios, el Pentágono ha elevado a Israel a la categoría de máxima amenaza de espionaje debido a la significativa expansión de sus actividades de inteligencia contra Estados Unidos. Y aunque Washington lo ha negado y Jerusalén ha rechazado las acusaciones, calificándolas completamente falsas, este caso, por supuesto, causa revuelo, ya que Israel es considerado uno de los socios más cercanos de Estados Unidos y pone de manifiesto una desconfianza mutua hacia las actividades de inteligencia de ambos aliados estratégicos. Ahora, este espionaje entre amigos, pues no es nada nuevo. En Alemania, en julio del 2013, la entonces canciller Angela Merkel, tras conocerse que la Agencia de Inteligencia Exterior estadounidense, la NSA, había intervenido su teléfono móvil y cito, el espionaje entre amigos es totalmente inaceptable, era lo que comentaba la canciller. Y poco después se reveló que el Servicio de Inteligencia Exterior alemán también había espiado durante décadas a países, gobiernos e instituciones aliados. Ahora, los casos de espionaje israelí contra Estados Unidos, pues tampoco son nada nuevo. Uno de los más conocidos es el de Jonathan Pollard en 1987, donde este estadounidense, un oficial de la inteligencia de la Marina de Estados Unidos, transmitió información a una agencia de inteligencia israelí y, según The Times of Israel, recibió decenas de miles de dólares por ello. Por supuesto, fue condenado a cadena perpetua, pero también hubo una insistencia constante bueno, en el 2020 el ministro israelí Benjamin Netanyahu para que fuera liberado o que estuviera libre bajo ciertas condiciones. Entonces, pues no, Ricardo, no es nada nuevo lo que está pasando. También han habido aliados que Estados Unidos ha espiado y, por supuesto, pues algo que pone también sobre manifiesto es que es indiscutible que este asunto debe verse en el contexto de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y la tensa relación entre Donald Trump y Netanyahu, porque mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aparentemente intenta resolver el conflicto lo más rápido posible, pues ante sus ojos Netanyahu está haciendo relativamente muy poco para estabilizar el alto al fuego. A mí me gustaría preguntarte, Ricardo, si realmente consideras que esto pues representa una crisis, si es algo nuevo, como algunos medios lo representan, si es de sorprenderse, y también poner sobre la mesa si es justificable que entre aliados se estén espiando. Bueno, sobre todo por el contexto geopolítico actual, considero que no es posible ni es viable. Bueno, en primer lugar, el análisis de la noticia se tiene que hacer desde el origen. ¿Por qué digo esto? Porque hasta este momento, aunque es público en los medios, digamos, o en las cadenas de noticias más grandes del mundo, todavía no existe documentación pública verificable. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una folla del Pentágono, se habla de filtraciones, pero protegen la fuente. Y en ese sentido, en tanto no podamos verificar la veracidad y el origen de estos mensajes,
se tiene que manejar como un presunto o un supuesto. En segunda medida, me parece que para Estados Unidos es muy conveniente este señalamiento, dado que este acuerdo de paz que se pronuncia desde el G7 a partir de las declaraciones de Donald Trump por un nuevo ejercicio de paz que, si mi memoria no me falla, son 6 meses en el Estrecho de Hormuz, de los cuales hace 2 días apenas, no la semana pasada, empezamos a ver los primeros tránsitos de buques petroleros por el Estrecho de Hormuz, en donde pasa el 20% del petróleo mundial. Una de las condicionantes en este acuerdo de paz de 6 meses es el cese al fuego por parte de Israel al Líbano, por lo que en lo que a mí respecta, hay más indicios de que Estados Unidos e Israel están jugando a la guerra. ¿A qué me refiero con esto, Dolo? En tanto Estados Unidos no retire su apoyo militar de Israel para deslindarse realmente de las actividades militares que están ocurriendo en el Líbano, eh, todos los señalamientos que pudieran aparecer en el proceso son más bien un intento de deslinde para asegurar que ellos están cumpliendo los acuerdos de paz, que quien está violentando es Israel. Pero en realidad es verdaderamente complejo porque por un lado están apoyando y apoyaron el genocidio palestino, y por otro están también involucrados en la guerra del Estrecho de Hormuz, también bombardeando diferentes ciudades y sobre todo bloqueando el tránsito de crudo por todo el mundo. Recordemos que el bloqueo que se sostenía actualmente era efectivamente realizado por Estados Unidos, por lo que me parece más un intento político de deslinde que verdaderamente una intención de cese al fuego. En la medida de las posibilidades, vamos a ir registrando avances en materia de declaraciones, en materia de registros bélicos y pérdidas. Sin embargo, creo que aún estamos en un alto al fuego que es más político, Dolores, que una verdadera búsqueda de paz. Lo que se estaba tratando de lograr con este acuerdo de paz de 6 meses entre Estados Unidos e Irán era el contenimiento de los mercados de valores, particularmente aquellos que tienen que ver con la industria de los hidrocarburos, que recordemos que además es una cadena de sucesos. Si tú inflas los costos del crudo, consecuentemente estarías incrementando los costos de traslado y subsecuentemente los costos del acero y subsecuentemente los costos de los electroconductores, que ahora mismo son la industria que más activos está generando. Por lo que, digamos, es una táctica para simular tranquilidad, y esto es lo que veo, ¿no? Es una táctica para simular una posterior tranquilidad en términos mediáticos, mientras que, bueno, evidentemente continúan las agresiones, continúan el desplazamiento. Y lo digo claramente, ¿no? No es casualidad que, por ejemplo, Israel acabe de inaugurar una embajada de Somalilandia, reconociéndolo como país legítimo mientras genera un genocidio en Palestina, de un pueblo que también tiene años buscando su autonomía. La comunidad internacional tampoco es que haya garantizado la autonomía del pueblo palestino, algo equidistante a lo que está ocurriendo o lo que ocurre con Barcelona, que también ha tenido varios intentos de independencia, no así o no en el tiempo contemporáneo respecto a una amenaza bélica, pero sí que existen varios intentos de independencia, lo cual no quiere decir que sea una independencia en términos revolucionarios. Lo que hay son intentos de emancipación de gobiernos, por lo cual Israel estaría provocando a Somalia, pero al mismo tiempo ocupándose de un terreno en particular que también genera conflictos en territorio palestino. Es decir, la guerra continúa, y esto es señalamiento de Estados Unidos a Israel, me parece más un trámite burocrático que una búsqueda de resolución de conflicto. No estamos viendo con la intensidad que lo amerita. Recordemos cuando Estados Unidos nombró a la isla de Cuba como una probable amenaza sin ningún tipo de pruebas. Y esto hizo que bloqueara todo tipo de ayuda humanitaria a Cuba.
Y bueno, al estar, digamos, comparando lo que ocurre con un mismo nivel de amenaza con la isla cubana y la amenaza que representa ahora presuntamente Netanyahu, no se están tomando medidas al respecto, por lo cual yo considero que es palabrería. Dolores, a mí me gustaría conocer tu opinión. Claro, pues es que sí es palabrería. A ver, si hablamos de que Israel había cruzado una línea al vigilar a estos altos funcionarios del gobierno, familiarizados con las negociaciones de Estados Unidos con Irán, pues realmente si solo lo hablamos por parte del espionaje, me parece que se quedaría corto. ¿Cuál sería la postura de Donald Trump? ¿No? Recordemos también que están en vista las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Entonces Trump no puede permitirse enemistarse con Israel así nada más de la nada. Entonces puede ser que si se plantea o se pone sobre la mesa es que estás espiando a mis altos funcionarios de gobierno, pues tal vez se abra un poquito el camino de tienes que seguir mis condiciones, ¿no? Ahora, Donald Trump tiene la oportunidad de presionar a Israel para que detenga los bombardeos ante estas posibles peticiones y que retire las tropas del sur del Líbano. Eh, Retomando un poquito sobre si los aliados deben espiarse o no, me parece que han sido prácticas que han estado a lo largo de la historia. De confirmarse, pues habría que ver cuál sería la postura, la real postura de Estados Unidos, pero realmente es que eso es algo que ha estado siempre, es algo que todas las partes lo hacen. Por supuesto que a nadie le va a gustar cuando te enteras que a lo mejor una persona de tu propio país comparte información, pero pues el hecho de que a través de distintas herramientas se tenga acceso a información confidencial del país vecino, pues es una práctica bastante conocida, ¿no? Entonces, por eso, si retomamos un poco, si esto resulta caótico, pues comparto contigo. La verdad es que no, es que habría que analizarse desde otra perspectiva ese tipo de información. Sí, sobre todo considerando, no sé qué opines, querida Dolo, que tenemos demasiados elementos para poder entender que Estados Unidos no persigue el espionaje precisamente con fines democráticos. La causa en contra de Julian Assange es prueba de ello. Tenemos en la lista, por ejemplo, el caso como Chelsea Manning, Edward Snowden, Daniel Giles, Thomas Drake, John Kiroku, Jeffrey Sterling, Daniel Ellsberg, una gran lista de activistas por el derecho al acceso a la información, todos enjuiciados por Estados Unidos por presuntamente ataques de espionaje, cuando en realidad solo se está liberando información clasificada, pero de interés público, tal como lo hizo a Julian Assange con el caso de Wikileaks, en donde gracias a esta filtración de cables podemos saber y tener pruebas, por ejemplo, de casos tan escandalosos como el de el operativo Rápido y Furioso, en el que, bueno, prácticamente pierden la vida elementos policíacos de Estados Unidos, asesinados por armas que el propio Estados Unidos infiltró a México, pruebas de diferentes operativos en toda América Latina, de espionaje norteamericano, del cual, por cierto, ninguna autoridad por este espionaje, por esta actividad, ha dado cuentas a la justicia, por lo cual me parece que estamos frente a un discurso de práctica política o no un verdadero interés por la seguridad de la información y el buen manejo de los datos abiertos. Querida Dolo, como última reflexión, ¿crees que las autoridades deberían de tener leyes claras y estipular leyes claras sobre el uso de datos personales, secretos bancarios, secretos corporativos, secretos gubernamentales? ¿Consideras que las leyes actuales hacen que o derivan en el respeto del derecho al acceso a la información? No, las leyes actuales no derivan en ese respeto. Por supuesto que deben eh, haber determinadas reformas, determinadas, insisto, con la parte de la regulación. Y es que volvemos a lo mismo. Me parece que al menos en este particular caso, esta información pareciera que fue filtrada a conveniencia por el gobierno estadounidense para hacer una presión diplomática y que para malas noticias
no revela ni refleja una crisis entre Washington y Jerusalén, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros capítulos. China, por supuesto, ha planteado regulaciones que son viables, que no necesitan de mucha academia para que se puedan ejecutar. Entonces, por supuesto que son necesarias, por supuesto que hay vías para que se puedan ejecutar de una manera segura y pues habrá que ver en qué empieza o cuál es el desenlace, ¿no? De esta noticia. Por supuesto, aprovechar para invitar a la audiencia que nos comparta sus comentarios con este tema. Y por supuesto, Ricardo, a mí me gustaría escuchar de qué manera crees tú que se pueda empezar a regular a partir de lo que estamos viendo, porque bueno, si no hay un análisis de la noticia como tal, y no se plantea que pudo haber sido a conveniencia, porque tú lo mencionaste hace rato, ha sido información que no está completamente verificada, pero si se plantea la posibilidad de que fue información filtrada a conveniencia del gobierno de Estados Unidos, pues de qué manera también puede el ciudadano común o la ciudadana común respaldar y verificar toda la información y su información personal, ¿no? Que creo que es lo más importante. Bueno, tenemos un principal problema que es el que los medios de comunicación no tienen un criterio homologado para presentar la verificación de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona entrevista a un ex trabajador del Pentágono y le dice que ve marcianos, con tenerlo grabado basta para ser publicado en la mayoría de los medios de comunicación. Esto es muy problemático porque no hay un acercamiento a búsqueda de la verdad en ese sentido. Y así, de eso están llenos los diarios. Hay muchos periodistas Claro. que abusan del recurso de la fuente anónima. Yo, la principal recomendación que haría es simplemente arrebatemos el poder de la verdad a los medios de comunicación que no verifican la información. Si el periodista no presenta una prueba fehaciente, simplemente denlo por mentira en tanto no se puede probar que esté ocurriendo lo que se está señalando. Respecto al manejo de datos, hace falta que las naciones más poderosas reconozcan que ese poder lo han estado ejerciendo a través de la opresión y del espionaje, que presenten a las personas responsables de ese espionaje, los constantes operativos de Estados Unidos. En América, por ejemplo, este operativo en el que murieron agentes de Estados Unidos en la zona fronteriza con México, cuyos elementos hubieran entrado con visas de trabajo, lo cual representa una ilegalidad, lo cual representa un trabajo fuera de tiempo. Bueno, todo este tipo de registros deberían de estar muy bien legislados y presentar ante las autoridades correspondientes cuando deriven en casos de esta naturaleza. En tanto no ocurra esto, vamos a seguir con esta circular de noticias falsas, querida Dolo. De mi parte sería todo, solo mandarle un gran saludo al querido periodista Jesús Escobar Tobar por cada semana permitirnos estar en su canal de entrevistas. Hasta pronto, querida Dolo, ¿con qué te despides? Agradeciendo también, me sumo al abrazo hacia Jesús, también otro para ti, Ricardo, y por supuesto recordándole a la audiencia que nos encanta leerles, entonces que nos dejen sus comentarios, que nos compartan y que también nos escriban qué temas quieren que estemos abordando en este capítulo. Bueno, y anunciar que vamos a estar teniendo algunos capítulos especiales con personas especialistas. Estamos trabajando arduamente para comenzar con esta ampliación del proyecto. Les mando un querido abrazo. Como cada semana, yo soy Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado, y esto fue El Expiatorio, donde cada semana les leemos sus pecados. Hasta la próxima.